Amén, hermanos. En el retiro se nos compartía, ¿cierto?, de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y una de las cosas que me quedó como marcado en mi corazón, y que después le seguí meditando y dando vuelta en los días después del retiro, es lo privilegiado que somos, hermanos, de que Cristo esté en nosotros. Y buscando algunos textos, algunas palabras que están en el libro de Job, encontré algunas cosas que voy a leer antes como introducción. No lo busquen, voy a leerlo rapidito. En Job capítulo 7, verso 17, hay una pregunta que dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Después hay otra pregunta en el capítulo 9, dice: ciertamente yo sé que es así, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? Y siguen las preguntas en Job, en el capítulo 15. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Y sigue Job con sus preguntas. Yo creo que a todos nosotros nos identifica. En el capítulo 25 dice: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo será limpio el que nace de mujer? Y Job, hermanos, tuvo una experiencia con Dios, y en medio de toda su vida, de todo su caminar, él pudo ver cómo era a sí mismo, cómo un Dios tan grande podía justificar a un hombre tan pequeño. ¿Cómo podemos los hombres, nosotros, ser perdonados siendo pecadores, siendo tan pequeños, por un Dios que es tan grande, tan santo, tan justo, tan amoroso? Y también el salmista, no sé si se acuerdan, también decía: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Por eso yo decía al principio, hermanos, somos bienaventurados, somos dichosos, somos privilegiados de tener una salvación tan grande. La salvación que tenemos, hermanos, no es una salvación pequeña, es una salvación grande, porque tenemos al Dios grande morando en nuestro corazón. Y eso meditaba en mi corazón, hermano, con esta palabra. Luego pensaba, si Cristo está en nosotros, es que hay esperanza. Y esta esperanza viene producto de que Cristo vino a morar a nuestro corazón, ¿cierto? Como decían, no sé si Miguel o Helio, que nosotros estábamos lejos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a Dios. Pero bendito es el Señor que se acercó a nosotros, hermanos, que se acercó a tu corazón, que se acercó a mi corazón y nos dio una vida eterna. Y en eso mismo pensaba también, ¿cómo es esta vida? ¿Cómo es la vida del Señor? Esa vida que anduvo por esta tierra hace 2000 años atrás, haciendo prodigios, milagros, sanando enfermedades, liberando hombres endemoniados. Esa vida que nosotros conocimos por la Escritura, que era una vida paciente, benigna, amorosa, ¿cierto? ¿Cómo esa vida eterna pudo morar en nuestro corazón? Nosotros siendo tan pequeños. Y hay un texto, hermanos, que dice también que Él puso eternidad en el corazón del hombre. Por lo tanto, cuando tú y yo fuimos creados, Él puso en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestro cuerpo, de nuestra vida, puso eternidad. Bendito es el Señor por eso. Que nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, y ese espíritu vino a ser el lugar donde iba a morar el Espíritu Santo. Entonces, este Dios eterno hoy día puede morar en nuestro corazón. Y nosotros, hermanos, esto es lo otro también que tenía como introducción, como para decirle de lo que me quedó en mi corazón, es que nuestra esperanza no está en esta tierra, en las cosas de esta tierra, en las cosas de este mundo, sino que está en Cristo, en una persona.
Y no solo eso, sino que esa persona que vino a morar en nosotros, hermanos, va a venir. Cristo viene. ¿Lo creemos? Y porque Él viene, eso también trae esperanza a nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos a Cristo por tardanza, nosotros vamos a pensar en las situaciones de este mundo, en los escenarios de este mundo, ¿cierto? Y nos vamos a desalentar. Y eso nos pasa muchas veces, ¿cierto? Cuando vemos las noticias, cuando vemos los distintos escenarios que hay. Pero bendito sea el Señor que Él puso su vida en nosotros. Y no solo su vida, sino que también su Espíritu Santo, hermano. Entonces, hermanos, Cristo en nosotros, Cristo en ustedes, en nosotros, en vosotros, es la esperanza de gloria. Vamos a abrir Colosenses, capítulo 1, para leer algunos textos y complementar esto que estoy diciendo. Colosenses capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Destaco a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. ¿Se fijan el inicio de esta carta, hermanos? Pablo está hablándole a unos hermanos que están en Colosas. Él no los conoce, él está hablando desde la cárcel. Y él está diciendo a estos hermanos que son fieles y hermanos en Cristo, en Colosas. Hoy día el Espíritu Santo podría decirnos a nosotros, hermanos y fieles que estamos en Puente Alto, en Cristo, ¿cierto? ¿Y qué significa esto, hermanos? Que producto de nuestra unión con Cristo, nosotros podemos estar en Él. Producto de que nosotros hemos alcanzado una salvación tan grande, de que ha venido a morar el Señor en nuestro corazón, nosotros estamos en Cristo. Y producto de estar en Cristo, nosotros tenemos todas las bendiciones de Cristo, todas las riquezas de Cristo están en nosotros también. Amén. Y dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y por otro lado, Pablo también en su carta, en el libro de Romanos, también hay unos textos ahí interesantes que dice en el versículo 38 al 39, algo súper importante respecto a esto, que es estar en Cristo. Que ante todas estas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, fíjense, destaquen esa palabra, separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, hermanos, la vida que nosotros tenemos es una vida indestructible. Es una vida que pasa por sobre todas las cosas, por lo presente, por las cosas que puedan venir, por los principados. Nada, hermanos, de este mundo, ni la muerte misma, nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Por lo tanto, esto también nos da esperanza de que nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, nada nos puede separar de Él. Amén. Y este mismo Pablo en Romanos también, capítulo 12, verso 5, dice algo asociado a la iglesia, asociado a los hermanos. Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Entonces no solamente nosotros, hermanos, estamos en Cristo, no solamente nosotros como personas individuales tenemos a Cristo en nuestro corazón, sino que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Amén. Pero Pablo, hermano, se dio cuenta de que en las iglesias había muchas cosas
que podían distraer o separar de esta visión. Y esto fue también lo que se nos compartió en el retiro, de que nosotros volvamos a tener una visión renovada de Cristo, ¿cierto?, en nosotros. Y ese es el objetivo de la carta de los Colosenses, es exaltar a Cristo, es mostrar a Cristo como el Señor, como el único Salvador, como el que murió por nosotros, pero no solo murió, sino que resucitó por nosotros. Amén. Y no solo eso, sino que hoy día está sentado a la diestra de Dios. Entonces, pero en ese tiempo, en los tiempos en la iglesia en Colosas, era una iglesia que estaba pasando por algunas confusiones, algunas filosofías extrañas estaban entrando a la iglesia, pero Pablo no se pone mucho detalle en la carta para hablar de eso, sino que Pablo en toda su carta habla de Cristo. Y eso, hermano, y me llamó mucho la atención cuando leí esta carta igual, de que el Señor quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Cristo y que tengamos esta conciencia de que Cristo está en nosotros, que tenemos a Dios mismo morando en nuestro corazón. Y creo que eso es algo que nosotros hoy día no podemos entender y nunca vamos a terminar de entenderlo hasta que veamos al Señor. Pero eso, hermanos, debería dar todo el sentido de nuestra vida. Toda nuestra conducta, toda nuestra mente debería ser movida por esta visión de Cristo. Pasando a otra carta de Pablo en Gálatas, también ahí hay un ejemplo de esto de que es Cristo en nosotros, en el capítulo 2, versículo 20. En Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, es una experiencia de Pablo. No es algo que le contaron, no es algo que él estudió en un instituto teológico, sino que es algo que él experimentó. Que Cristo en vosotros era la esperanza de gloria. Pero aquí en Gálatas hay otro escenario, ¿cierto? Porque en Gálatas Pablo se encuentra con un dilema respecto a la salvación, si era por obras o por medio de la ley. Y ahí Pablo enfatiza y llega a una conclusión también aquí en el capítulo 2, verso 20, que dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pero dice en el versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Se fijan? Cristo en vosotros. Ahora, en Gálatas está diciendo esta experiencia: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, esta vida, hermanos, la que habla Pablo aquí, con Cristo estoy yo crucificado, juntamente crucificado, es una experiencia que nosotros todos tenemos que vivir como creyentes en la fe. Porque esto ya es una obra consumada, ¿cierto? Cristo murió por nosotros, ¿cierto? Cristo resucitó con nosotros. Pero Pablo también dice que con Cristo estoy yo juntamente con Él crucificado. Y también Pablo habla en Colosenses, ¿cierto? No lo busquen solamente para aumentar esto que estoy diciendo en el capítulo 3. Dice que si habéis resucitado con Cristo, ¿se fijan? Es una experiencia que le está diciendo que tienen que vivir. Buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Nuevamente exalta y pone la mirada en Cristo. Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, hermanos, esta experiencia de la muerte y la resurrección es una experiencia que nosotros todos tenemos que vivir día a día y que es, ¿cierto?, tomar la cruz de Cristo. Porque cuando el Señor tomó la cruz, cuando el Señor fue a la cruz y murió, Él envió a su Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí tenemos la muerte y tenemos esta nueva vida que vino a morar en nuestro corazón. Bendito es el Señor, porque su Espíritu Santo vino después de que el Señor murió. Y esa misma experiencia es la que el Señor, Pablo quería que los hermanos colosenses también experimentasen para poder
experimentar y ver a Cristo exaltado. ¿Ya? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. También Pablo también ahí habla de que en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y asociado a esto mismo de la crucifixión, en el capítulo 6, verso 14, termina diciendo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Se fijan? Que esto Pablo ahora lo aterriza a una experiencia en nuestra vida, en el día a día, ¿cierto? Las pasiones y deseos. Aquí también se decía en la mesa. Todos nosotros nos enfrentamos a eso día a día y pecamos y caemos muchas veces. Pero Pablo quiere que estos hermanos puedan experimentar. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, tenemos que, hermanos, nosotros, por fe, creer esta palabra, de que nosotros también morimos con Cristo, y también toda nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre, fue crucificado también juntamente con Él. En el cuerpo de pecado fue crucificado juntamente con Él, fue destruido. Y de esa manera, hermanos, nosotros ya no vamos a vivir en el pecado, sino que vamos a empezar a vivir por el Espíritu, ¿cierto? Que es lo que el Señor quiere. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces, hermano, este proceso para que sea Cristo en vosotros, para que nosotros podamos experimentar a Cristo en vosotros, necesitamos también experimentar este proceso de muerte, de crucifixión, de muerte al yo, muerte a nosotros mismos, para que Cristo viva, ¿cierto? Es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca, ¿cierto? Entonces, en la medida que Cristo se va expresando y se va manifestando a través de nosotros, en la medida que nosotros vamos muriendo a nosotros mismos. Por lo tanto, cuando en nuestro caminar cristiano nosotros miramos a nosotros mismos y vemos por qué todavía está mi viejo hombre, todavía están las mismas cosas que hacía cuando antes, y nos ponemos a pensar si en nuestra vida el Señor nos ha puesto muchas situaciones, circunstancias para que nosotros rindamos nuestra vida al Señor, pero nosotros nos negamos y luchamos y tenemos esta misma vida, ¿cierto?, que tuvo Jacob. ¿Se acuerdan que es lo que nos compartió el hermano Rubén? Que este proceso, ¿cierto?, de Jacob, de lucha, este hombre, ¿cierto?, engañador, este hombre que tenía artimañas, cosas en su corazón, finalmente terminó siendo engañado, porque el Señor utiliza las mismas cosas que nosotros utilizamos para que nosotros seamos tratados después. Y así fue tratado Jacob y fue transformado, ¿cierto?, en Israel. Entonces, ese mismo proceso de transformación es el que el Señor está haciendo en nosotros, en ti y en mí, pero hay esperanza, hermano. Por eso Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Lo que nosotros vivimos en esta tierra van a ser quizás aflicciones, dolores, el cristiano, ¿cierto? Pero son las aflicciones que el Señor quiere que nosotros vivamos para experimentar la gloria. Porque por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz. El Señor Jesús sufrió por nosotros. Él vivió las aflicciones por nosotros. Y Él fue glorificado, puesto en la gloria nuevamente. Por lo tanto, es el mismo camino que nosotros también tenemos, hermanos, tú y yo. Y por eso hay esperanza, porque el Señor nos dejó su Espíritu Santo. Amén. Y para entender eso respecto al Espíritu Santo, vamos a ver otros textos, porque el Señor Jesús, para que esta palabra del Señor, de que Cristo sea formado en nosotros, de que Cristo sea en vosotros la esperanza de gloria, es necesario la ayuda del Espíritu Santo. No podemos nosotros mismos. No puedo yo decir, yo tengo esperanza porque he vencido el pecado, porque no he caído, porque soy maduro, soy grande, llevo tantos años, ¿cierto? No podemos decir eso, ¿cierto? Entonces lo que el Señor quiere, y es algo que también me quedó en mi corazón, hermano,
Es un corazón rendido al Señor, rendido a sus pies, como Jacob, ¿cierto? Que le rogó al ángel que no lo deje. Y el proceso, hermano, de quebrantamiento, el proceso del regar lágrimas delante del Señor, es el proceso que el Señor necesita para que nosotros vayamos siendo transformados. De Jacob a Israel. De que ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y vencer ese orgullo, vencer la soberbia, vencer la dureza de nuestros corazones que muchas veces está, ¿cierto? Y el Señor nos quiere débiles para que el Señor se pueda manifestar en fortaleza, en poder en nosotros. Un texto asociado a eso lo podemos encontrar en 2 de Corintios, como dije, capítulo 13, respecto al poder de Cristo en nosotros. 2 de Corintios 13, 3. Dice, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Versículo 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Amén, hermano. Aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Nuestro Señor Jesús fue crucificado hasta lo más extremo en debilidad. Pero en esa debilidad Él clamó, Padre mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Qué precioso nuestro Señor. Y en esa debilidad el Padre lo escuchó y lo libró. Él bajó a la muerte, a las partes más bajas, y venció a la muerte, le quitó las llaves al enemigo, para que hoy día nosotros podamos vivir, para que nosotros hoy día podamos tener una vida eterna, una vida preciosa. Y fue en debilidad, hermano. Por lo tanto, esa es la clave del cristiano. Diga el débil, fuerte soy. Si hay alguno débil, si hay alguno que se ha debilitado o que vive una vida débil, confía en el Señor, porque el Señor es fuerte para socorrerlo, para librarlo, porque en Él está el poder, en Él está la fuerza para libertar. Dice, viviremos con Él por el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir aquí, viviremos con Él por el poder de Dios? Viviremos con Él, hermano, con el poder de Dios, hasta que Él venga, fortalecidos por Él. Aunque vengan tiempos de debilidad, nosotros tenemos nuestra esperanza en que vamos a ser transformados y que el Señor va a usar esa debilidad para sacar gloria para Él. Entonces después el versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos. Esta también es una palabra que nos dice el Señor a nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Examinemos a nuestros corazones. ¿Está Cristo en nosotros? ¿Está Cristo en ti, hermano, y en mí? Dice, porque si, a menos que estéis reprobados. Y esto mismo, hermanos, de que Cristo está en nosotros y de que Cristo el poder de Cristo está en nosotros, perdón. Quería sumarlo a algo que está en el capítulo 8, en el versículo 10, que dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fíjense en esto, hermanos, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el espíritu mismo que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. Amén. Ese mismo espíritu, hermanos, que levantó de los muertos a Jesús mismo, mora en ti, mora en mí. El mismo Espíritu Santo.
Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Él vivificará por su Espíritu nuestros cuerpos mortales. Él nos ayudará, su Espíritu Santo, hermano, en este camino, en esta carrera, para que nosotros podamos ser vivificados. Y todo esto que está asociado al poder, lo podemos ver mucho en la Escritura, ¿cierto? No tenemos tiempo para indagar en eso, pero cuando estaba en los libros de los Hechos, y me parece que el hermano Sergio compartió de eso, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo a vosotros. Por lo tanto, hermano, el Espíritu Santo es un ayudador en nuestra carrera. Y es el que infunde poder, es el que infunde aliento, porque es el Espíritu mismo de Cristo morando en nosotros. Y eso es lo que quería transmitir, hermanos, a ustedes, en esta conciencia que debemos tener de que está morando el Dios grande en nosotros por su Espíritu Santo. Este evangelio, hermanos, que recibimos nosotros, también dice la Escritura que es poder de Dios para salvación. Amén. Cristo es poder de Dios. Nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Por lo tanto, hermanos, no tenemos una fe pequeña, una salvación pequeña, tenemos una salvación grande. Aleluya por eso. Y un día el Señor nos levantará con su poder nuevamente. Y para terminar, el Espíritu Santo, hermano, es un anticipo de lo que viene, de lo que está por venir. Y para eso vamos a ver dos textos en 2 de Corintios, en capítulo 1, versículo 22. Y en 2 de Corintios 5, capítulo 5, versículo 5. ...21 en adelante... 1:21... y el que nos confirma con vosotros en Cristo... y el que nos ungió es Dios... el cual también nos ha sellado... y nos ha dado las arras del Espíritu... en nuestros corazones. Lo voy a leer de nuevo. Y el que también nos ha sellado... y nos ha dado las arras del Espíritu... en nuestros corazones. Este sello, hermanos, indica seguridad. Y estas arras son como una garantía de que Dios cumplirá su promesa. Estas arras es una garantía. En ese tiempo, en el tiempo de los griegos, se decía que esto era como una prenda, una garantía o un pago anticipado, que es como lo que nosotros hoy día conocemos, ¿cierto? Cuando se hace una promesa de compra-venta y se da una suma, ¿cierto? Y esa suma se pierde si es que no se llega al contrato, ¿cierto? Pero aquí nuestro Señor Jesús, si el Señor no hubiese muerto, si el Señor no hubiese resucitado, no se hubiera dado esto para nosotros, ¿cierto? Lo podemos ver así. Pero nuestro Señor Jesús murió y resucitó y envió su Espíritu Santo como garantía. Y este Espíritu Santo, hermano, es la garantía de que el Señor va a volver. Por lo tanto, si tú tienes al Espíritu Santo morando en tu corazón, siéntete un afortunado porque el Señor viene. Como dice en Apocalipsis, el Espíritu y la novia dicen ven. Lo que el Señor quiere, hermano, en este tiempo es que la novia, la iglesia, pueda vivir en el Espíritu y poder decir esto. El Espíritu y la novia dicen ven. Porque nosotros estamos gustando hoy día en esta tierra una parte, una garantía. Por eso las arras del Espíritu. En el capítulo 5, en el versículo 5, dice algo muy parecido. En versículo 4 en adelante, en el 2, perdón. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Hasta ahí. Esto nos da una confianza, hermanos, una seguridad de vivir
de que el Señor está en nosotros. Y no solo eso, sino que su Espíritu está en nosotros. Y para complementar eso, podemos decir que el Padre también está con nosotros. Amén. Porque Primera de Juan dice que nuestra comunión es primeramente con el Padre y con su Hijo. ¿Cierto? Jesucristo. Ese es el principio de nuestra comunión. Y que también el Señor Jesús en Juan habló muchas veces de que Él iba a enviar su Espíritu Santo como el Consolador, ¿cierto? Y que estará en vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué iba a hacer el Espíritu Santo? No iba a hablar de lo suyo, sino que iba a tomar de lo mío y lo iba a hacer saber. Iba a tomar de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo toma lo de Cristo y lo trae a nosotros, a nuestro corazón. Y no solo eso, Cristo dijo que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Por lo tanto, que esa comunión del Padre y el Hijo viene a través de nosotros por el Espíritu Santo. Y es como que esa comunión se abre y ahora estamos nosotros incluidos en esa comunión. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos nosotros. Y un día todos nosotros vamos a estar por la eternidad con Él. Por eso es que hoy día podemos experimentar por el Espíritu Santo un antegozo del gozo eterno, venidero que viene. Gracias, Señor. Y en Efesios también se dice algo de esto, que es la misma palabra, arras, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo de la promesa, que fuisteis sellados en las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Hermano, cuando nosotros estudiamos el libro de Josué, vimos que Josué venció todas las batallas y conquistó la tierra prometida, ¿cierto? Para que el pueblo pudiese entrar y pudiese conquistar. Y dijo que todo lo que pisare en la planta de vuestros pies será vuestro. Así estamos nosotros hoy día, caminando, hermanos, en esta tierra, conquistando lo que el Señor ya conquistó por nosotros. Y un día vamos a poder tener esta herencia completa en los cielos con el Señor. Hoy día, hermanos, vemos por espejo, vemos oscuro, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que nos complican en nuestra vida, hay muchas cosas que nos afligen, nos desaniman, pero que esta palabra, hermano, sea un aliento para ti, para mí, que lo que el Señor comenzó, como se decía también en el retiro, lo va a perfeccionar. Y como dice la NTV, lo va a terminar hasta que Cristo venga. Por lo tanto, alegrémonos, hermano. Y mientras Cristo no viene, el Señor sigue trabajando en ti y en mí. Y para terminar, solamente leo el capítulo 13 de 1 Corintios, versículo 12. Leámoslo todo. Capítulo 13, verso 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermanos, hoy día quizás vemos por espejo, pero un día le veremos cara a cara. Un día ya no necesitaremos la fe, ya no necesitaremos la esperanza, porque Cristo, nuestra esperanza, ya podremos verlo cara a cara. Qué bendición va a ser ese día, hermano. Mientras tanto, gocémonos porque tenemos el Espíritu Santo. Y este mismo Espíritu trae el poder, la fuerza, el ánimo para vivir en esta vida. Por lo tanto, hermanos, tomemos nuestra cruz, muramos a nosotros mismos, a nuestro viejo hombre, para que Cristo se vea en nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque tú estás en nosotros. Todavía no podemos entender cuán grande es tu amor, pero tú nos amas. Todavía no podemos entender cómo un Dios tan grande, tan poderoso, tan sabio, vino a morar en una criatura tan débil. Pero tú eres bueno, tú eres misericordioso y también eres fiel.
porque cumplirás tus promesas con nosotros. A pesar de que en este tiempo se vean las cosas nubladas, pero queremos que con tu palabra, Señor, tú nos alumbres nuestro camino como una lumbrera y podamos ver a Cristo un poco más. Espíritu Santo, tú tráenos a Cristo para poder contemplarlo y mirarlo y vivir por Él. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano, bendice a la iglesia, Señor, para que podamos vivir en el Espíritu. Señor, gracias porque tu Espíritu es la garantía de que tú vienes pronto, de que tú estás con nosotros, con tu iglesia. No quites tu Espíritu de nosotros, Señor. Te lo rogamos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, pero nosotros confiamos en ti, Señor. Tú eres poderoso y eres fuerte. Te bendecimos, Señor. Amén.